pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, ¿te has detenido a considerar que desde el inicio la Iglesia de Jesucristo siempre ha tenido que sobreponerse a las adversidades? ¿Te has dado cuenta que tanto en la Biblia como en la historia universal existen registros de que la persecución, la adversidad, los problemas, muchos obstáculos siempre fueron puestos en el camino por donde los verdaderos creyentes en Jesús tuvieron que caminar? Hoy no es la excepción. Hoy nos encontramos también con obstáculos y nosotros como la Iglesia de Jesús tenemos que hacer frente a ellos de la misma manera que lo hicieron los hermanos en aquel tiempo. En esta miniserie que se llama precisamente La Iglesia bajo fuego, vamos a examinar en el libro de los Hechos algunas de esas verdades y vamos a encontrar la forma en cómo los hermanos pudieron sobreponerse a estas adversidades. En el primer capítulo del libro de los Hechos encontramos la tremenda promesa que Jesucristo le hace a sus seguidores, a sus discípulos, a los que habían creído en Él. En el capítulo 1 y versículo 8, el Señor les dice que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos y llevar el mensaje del Evangelio por todas partes. En el capítulo 2 vemos el cumplimiento de esta preciosa promesa. Después de ser bautizados en el Espíritu Santo, encontramos a Pedro, por ejemplo, poniéndose en pie y predicando su primer mensaje después de este acontecimiento, y 3,000 personas vinieron a la fe en Jesucristo por este mensaje, seguramente lleno de ánimo, lleno de fervor, lleno de amor también. Pero ¿qué diferencia había hecho el Espíritu Santo ya, no solo en Pedro, sino en los demás discípulos? La Biblia nos sigue enseñando cosas tremendas que pasaron al principio de la historia de la iglesia. En el capítulo 3, por ejemplo, encontramos a Pedro y a Juan siendo los instrumentos por los cuales Dios llevó a cabo una sanidad tremenda en un cojo de nacimiento. Más adelante vemos que a raíz de esa sanidad, 5,000 personas más vinieron a la fe en Cristo. Pero, como siempre sucedió en aquel tiempo y sigue sucediendo hoy, cuando la iglesia de Jesús se mueve en el propósito que Él tiene, se levantan dos tipos de respuestas. Una es de admiración, una es tal vez de intriga, queriendo saber qué está pasando. Pero por otro lado, se levanta la resistencia, se levanta la oposición y el rechazo también de parte de las tinieblas a el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el capítulo 4 del libro de Hechos. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y ahí está lo que yo te decía. Podemos ver que el sentimiento, que la oposición comenzó a surgir, especialmente con aquellos que mantenían el monopolio religioso en ese momento. Más adelante, en los versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios que esa misma gente que echó mano de los apóstoles, de Pedro y de Juan, se daban cuenta de que ellos no hablaban igual que los demás. A pesar de no ser personas con muchos estudios, reconocían que la presencia de Jesús había cambiado sus vidas para siempre. Y en el versículo 14 se nos dice que al ver la demostración, no solo las palabras, pero la demostración del poder de Dios en el hombre sanado,
se quedaron sin nada que decir. Pero a partir del versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, les amenacemos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí hay una enseñanza importante para nosotros, muy importante, porque siempre que el evangelio es extendido, siempre que el poder de Dios es demostrado, no solamente se habla del poder de Dios, pero se demuestra el poder de Dios, se va a levantar la oposición. Estamos en tiempos, estamos viviendo momentos en la historia donde seguramente va a haber oposición al evangelio, cada vez más. Y la iglesia de Jesucristo hoy, así como sucedió hace 2000 años, tenemos que ponernos al frente, necesitamos tomar una postura firme e ir hacia adelante, porque seguramente va a haber censuras, va a haber quien esté molesto porque el evangelio se está predicando, y sin embargo la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuánta gente alrededor de ti, cuántos de tus vecinos, de tus amigos, de tus familiares necesitan ese poder para ser salvo? Tú y yo somos el conducto que Dios quiere usar hoy en día, en este momento de la historia, para llevar la salvación hacia ellos. Versículos 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí también hay otra enseñanza muy importante para nosotros, porque a veces confundimos la sumisión con la obediencia, y ambas cosas son distintas. La sumisión tiene que ver con el reconocimiento a las autoridades, con saber que tenemos autoridades sobre nosotros, con seguir sus lineamientos, por supuesto. Nosotros sabemos, como cristianos, tenemos que orar por nuestras autoridades, tenemos que pedirle al Señor por aquellos que están en eminencia. La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 en adelante, dice lo siguiente: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y la carta a los Romanos, en el capítulo 13, a partir del versículo 1, versículos 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero aquí es donde nosotros debemos de aprender la diferencia entre sumisión y obediencia, porque somos llamados por Dios a someternos a las autoridades, así como lo hicieron Pedro y Juan y los demás apóstoles, así como lo hizo el apóstol Pablo, y así como lo han hecho miles y millones de cristianos a lo largo de la historia. Y sin embargo, aquí aparece muy claro, por primera vez, aunque no es la única en el libro de los Hechos, cuando las autoridades les mandan a ellos algo que va en contra de un mandamiento del Señor Jesucristo. Encontramos que aunque ellos estaban sometidos a las autoridades, en ese momento, cuando recibieron esa orden de ir en contra de lo que Jesús les había mandado, ellos se negaron. Les dijeron: consideren ustedes si es mejor obedecerles a ustedes u obedecer al Señor. Y finalmente, en el versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo quiero decirte algo en este día. Tú y yo también debemos de tener algo que decir.
Cada uno de nosotros que seguimos a Jesús deberíamos tener algo que hemos visto, algo que hemos oído, algo que pudiéramos transmitir a los que están cerca de nosotros, que haga una diferencia en su vida. Hoy en día, hoy es tiempo de ir con las personas que están alrededor de nosotros. Hoy que hay tanta gente buscando ayuda, tratando de encontrar una solución. Tú y yo sabemos que la solución está en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que Él quiere usarte a ti, así como usó a los hermanos en aquel tiempo, para llevar las buenas noticias y demostrar el poder de Dios a cada una de las personas que se encuentren cerca de nosotros. Vamos a seguir platicando de esto en las próximas cápsulas. Que Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción.